Estimados amigos, en esta ocasión me honro en presidir este módulo, que es el módulo 1, sobre dislipidemias. Pues este tema es un tema nodal en la cardiología contemporánea, es uno de los principales factores de riesgo independiente y los mexicanos, como todos ustedes, padecemos de este agobiante problema. Más de la mitad de los mexicanos tenemos elevaciones de los lípidos y por ello se ha diseñado este módulo. Así que sean bienvenidos. Y en primer término, el doctor Alejandro Alcocer Chauvet, que no necesita presentación, él es, sin embargo, les diré que él es médico cardiólogo, cardiólogo intervencionista, él hizo sus estudios en el Instituto Nacional de Cardiología, estuvo haciendo intervención en España, en Madrid, España, y actualmente se desempeña como cardiólogo intervencionista de la Hospital 1 de Octubre del ISSSTE, ha sido presidente de la ANPAC, ha sido asociado naturalmente a la ANSISTE desde hace muchos años, y él hablará sobre el impacto de las dislipidemias y la enfermedad cardiovascular en México. Alejandro, encantado de tenerte aquí con nosotros y adelante. Hola, ¿qué tal a todos? Es un gusto estar en este foro de nuestra ANSISTE para hablar de un tema de gran impacto y actualidad para la medicina nacional y, por supuesto, también a nivel mundial. Hablaremos, sin más preámbulo, del impacto de las dislipidemias en la enfermedad cardiovascular dentro de nuestro país. Sabemos bien que la mortalidad cardiovascular en nuestro país es probablemente, o casi con toda certeza, la primera causa de mortalidad. Revisaremos información de diversas entidades, tanto internacionales como nacionales, acerca de la estadística de este problema en el específico ámbito de nuestro país. Y lo primero que les muestro es este gráfico en el que observamos la mortalidad a nivel mundial en el año 2016 y según datos de la OCDE, México, dentro de los países que integran esta comunidad de países en desarrollo, se encuentra ubicado en el segundo lugar de mortalidad por enfermedad cardiovascular para esta comunidad de países. Entonces, sin lugar a dudas, la enfermedad cardiovascular para nuestro país representa un serio problema de salud y es, sin lugar a dudas, la primera causa de mortalidad para nosotros. Observen ustedes este otro gráfico obtenido de la OCDE en el cual se muestra la mortalidad general de nuestro país y la cardiovascular en específico, la general en negro, la cardiovascular de nuestro país en azul punteada. Observen ustedes primero la mortalidad general de nuestro país, cómo ha venido en descenso desde los años 80, probablemente esto atribuible al control de las enfermedades infecto-contagiosas, y hemos llegado a acercarnos un poco a la mortalidad general del resto de los países de la OCDE. Sin embargo, nos mantenemos un poco por arriba de ellos. Ahora los invito a observar las líneas azules, las que tienen puntos y cuadrados, representan la mortalidad cardiovascular de nuestro país en comparación con el resto de los países de la OCDE, que son las líneas continuas con cuadrados. Y observen ustedes cómo para nuestro país el comportamiento de la mortalidad cardiovascular ha sido relativamente estable desde la década de los 80. Es decir, no hemos hecho demasiado para preservar o para disminuir este problema y actualmente nos encontramos en una mortalidad muy parecida a la de la generalidad de los países de la OCDE. ¿Cuál es la situación general de nuestro país? Bueno, sabemos que somos un país sumamente poblado. Nuestra población para el 2016 se calculaba en 127 millones de habitantes. Somos un país con moderados ingresos monetarios per cápita, $16,000 anuales por persona. Tenemos una esperanza de vida de 74 años, es decir, un poco por debajo del promedio general en la esperanza de vida.
La probabilidad de morir antes de alcanzar los 5 años sigue siendo alta, es decir, la mortalidad infantil es todavía un problema para nuestro país. Y observen ustedes el rubro de probabilidad de morir entre los 15 y 60 años, es decir, población joven, es muy alto. Esto probablemente tenga más relación con las muertes violentas que con las causas de las enfermedades crónico-degenerativas. El gasto total en salud por habitante es aproximadamente de $1,100 y el gasto porcentual con respecto al PIB es del 6.3%. Es decir, es un gasto moderado, no somos de los países que más gastamos o invertimos en salud. Datos interesantes de la Organización Mundial de la Salud publicados en el 2017 con referente específico a nuestro país demuestran que las enfermedades no transmisibles son sin lugar a dudas la primera causa de mortalidad en global. 77% de la mortalidad de nuestro país es achacable a estas enfermedades no transmisibles y de ellas, si podemos observar en el gráfico en rojo, en el gráfico circular, observen ustedes cómo la enfermedad cardiovascular sigue siendo la primera causa unitaria de mortalidad para los mexicanos, seguido de algunos otros problemas serios como son la diabetes mellitus, el cáncer, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Pero, sin lugar a dudas, esta estadística es contundente en aclarar que la primera causa de mortalidad para nuestro país siguen siendo las enfermedades cardiovasculares. La Organización Panamericana de la Salud también ha publicado datos acerca de nuestro país y observen ustedes cómo las enfermedades crónico-degenerativas que aquejan en su mayoría a la población de nuestro país tienen una distribución similar en cuanto al tema de mortalidad. Observen ustedes cómo en el hombre, el 19% de las causas de mortalidad son atribuibles a enfermedades cardiovasculares, es decir, ocupan el primer lugar. En segundo lugar estaría la diabetes mellitus, a diferencia de lo que sucede en el género femenino, en el que más o menos la prevalencia es la misma de enfermedad cardiovascular, el 19%, pero parece ser que para la estadística de la Organización Panamericana de la Salud, la enfermedad más importante en la mujer es el cáncer, y seguida de la diabetes mellitus. Pero no deja de ser destacable este aspecto. La enfermedad cardiovascular es, sin duda, en población general, la enfermedad que más se encuentra presente como causa de mortalidad de nuestra población. Y si desglosamos en específico la mortalidad por enfermedad cardiovascular, observen ustedes cómo la primera causa es atribuible a la enfermedad arterial coronaria, que la ven ustedes en azul, con los mayores porcentajes, tanto en hombres y mujeres, seguida del evento vascular cerebral, que de hecho es más importante como contribución en específico de esta mortalidad cardiovascular, en qué características se define en cuanto a la causa final de mortalidad. Estadística ya propia de nuestro país, del INEGI, ha atribuido, como pueden ustedes observar en el gráfico, estos son datos del 2017, a las enfermedades del corazón como la primera causa de mortalidad en el país, con cerca de 150,000 muertes por año. Agregué ahí el tema de la pandemia que nos aqueja de COVID para que se hagan ustedes una idea. Hasta el momento de corte nos encontrábamos en 73,000 muertes. Todavía no alcanza la enfermedad cardiovascular en cuanto a la magnitud de mortalidad anual que está presente, pero sin lugar a dudas va a pasos agigantados y probablemente en el transcurso de esta pandemia supere a las enfermedades cardiovasculares. Pero finalmente no es una enfermedad crónico-degenerativa, así es que en su momento descenderán sin lugar a dudas este número de fallecimientos y la enfermedad achacable a problemas cardíacos continuará siendo sin lugar a dudas la primera causa de mortalidad en nuestro país. Observen ustedes como la segunda causa es la diabetes mellitus y el cáncer viene hasta el tercer lugar. En cuanto a porcentajes, la enfermedad cardio y cerebrovascular en su conjunto constituyen el 26% de las causas de muerte en nuestro país, muy por arriba inclusive de la diabetes mellitus, que es
el 14%, y además haciendo mención y recordando que muchos de estos pacientes de diabetes mellitus fallecen finalmente por enfermedades cardiovasculares asociadas. El panorama de las enfermedades no transmisibles en nuestro país, y hablando en específico de los más importantes factores de riesgo cardiovascular, es, como se muestra en este gráfico, preocupante, sin lugar a dudas. La obesidad y el sobrepeso se encuentra presente en el 70% de la población nacional. La dislipidemia, que es el tema de esta charla, en un 45% aproximadamente. Tenemos 30% de hipertensos y 15% de diabéticos. Es decir, un cóctel tremendamente adverso en cuanto al desarrollo de complicaciones y mortalidad cardiovascular. Estas son las tendencias hasta el año 2000, basadas en las publicaciones de los registros del ENSANUT de ese año, y observen ustedes cómo la prevalencia de dislipidemia en nuestro país en población general era de alrededor del 42.6%. Esto en franco ascenso si se compara con los datos obtenidos en encuestas previas de la década de los 80s y de los 90s tempranos. Y observen cómo hay diferencias entre géneros, pero los dos grupos están claramente por arriba del 40% de prevalencia del problema dislipidémico en nuestro país. ¿Qué hay de los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012? Pues la realidad es que no se publicaron datos específicos en cuanto a prevalencia de dislipidemia. Se hubiera sido muy interesante obtenerlos, pero tuvieron problemas en cuanto a la realización de las pruebas de medición de lipoproteínas, y no fue posible publicarlas en ese año. Nos quedamos con las ganas de tener un poco más de información reciente. Tenemos algunas otras fuentes interesantes. Esta que les muestro es el estudio Carmela, que es un estudio de riesgo cardiovascular o de factores de riesgo cardiovascular que fue llevado a cabo en diversas ciudades latinoamericanas, y una de ellas fue la Ciudad de México. Así es que les presento ahora los datos de la Ciudad de México en específico. Y observen ustedes cómo encontró en población citadina de esta gran ciudad en la que muchos de nosotros vivimos, grandes prevalencias de dislipidemia, superiores al 50%, tanto para hombres como para mujeres. Entonces, parece ser que además el hecho de vivir en grandes ciudades, en la población urbana, hace o incrementa la proclividad a tener problemas de dislipidemia. Uno de los grandes problemas también en nuestro país es que muchas veces el diagnóstico de dislipidemia lo hacemos en el momento que nos enfrentamos a la complicación como tal ya de este problema. Es decir, no hacemos diagnóstico temprano adecuado y nos enteramos de que el paciente tenía dislipidemia importante cuando llega con un infarto cardíaco o muerte cardiovascular en específico. Y observen ustedes cómo esto es un comportamiento muy frecuente en nuestro país. Sucede hasta en el 62% de los diagnósticos de dislipidemia en hombres y en el 46% en mujeres. Entonces, otro grave problema. No solo tenemos una alta prevalencia, sino que llegamos muy tarde al diagnóstico. Llegamos en el momento en que ya hay complicaciones cardiovasculares significativas. Estos gráficos son interesantes también, son cortesía del doctor Carlos Aguilar Salinas, y nos hacen una idea general de cómo están los perfiles de dislipidemia en nuestro país. Hablemos específicamente y de forma inicial de la hipercolesterolemia. El colesterol por arriba de 200 miligramos por decilitro, que es el límite de corte, se encuentra en aproximadamente 27.1% de la población general. Dislipidemia mixta existe si bajamos en el gráfico hacia el punto en el que los triglicéridos son mayores de 200 miligramos por decilitro. Tenemos entonces un porcentaje importante de hiperlipidemias mixtas que constituyen el 31% de las dislipidemias en su conjunto y se ubican en el 8.4% de la población. Es decir, 8.4% de la población tiene colesterol alto asociado a triglicéridos elevados. Colesterol alto y triglicéridos bajos por menos de 200 miligramos por decilitro, es decir, hipercolesterolemias aisladas, la encontramos en el 69% de los pacientes del total
de los que tienen elevado el colesterol, y esto representa el 18.7% de la población general del país. Con niveles de colesterol entre 200 y 240 se encuentra un 15.4% de la población total. Si vamos a niveles más altos de colesterol por arriba de 240 miligramos por decilitro, hasta 3% de la población total se encuentra en este rubro. Y niveles aún más altos, de hasta mayores a 300 miligramos por decilitro, se encuentran en un porcentaje mucho menor de la población y generalmente constituyen hipercolesterolemias familiares, que son obviamente de mucho menor incidencia y prevalencia que las hipercolesterolemias no familiares. ¿Cuál es el comportamiento del HDL, del colesterol bueno, o lo que se conoce como hipoalfa lipoproteinemia, es decir, el descenso en los niveles de HDL? 48.4% de los mexicanos en zonas urbanas tienen colesterol HDL menos de 35 miligramos por decilitro, es decir, tienen hipoalfa lipoproteinemia. Las causas de esto son generalmente las mismas que se dan cuando existe hipertrigliceridemia. Tabaquismo es una causa importante, resistencia a la insulina, índices de masa corporales elevados. Son problemas similares a los que presentan en general los pacientes con hipertrigliceridemia. Y observen ustedes que la hipoalfa se encuentra presente en 38% de los pacientes que tienen triglicéridos de menos de 200, pero es mucho más prevalente en los que tienen triglicéridos por arriba de 200, llegando a ser hasta 62% de esta población. ¿Qué hay de la hipertrigliceridemia aislada o mixta? Los triglicéridos por arriba de 200 miligramos por decilitro se encuentran aproximadamente o cercanos al 25% de la población general. Triglicéridos de más de 500 miligramos, que son los que se asocian sobre todo a problemas como pancreatitis y son más bien secundarios a hiperkilomicroninemias, se encuentran en un 11.5% de este 24.3, es decir, 2.8% del total de la población. Las hipertrigliceridemias asociadas a niveles bajos de colesterol, es decir, hipertrigliceridemias aisladas, constituyen el 65% de este 24.3. Y las que tienen asociación con colesterol de más de 200, es decir, hiperlipidemias mixtas, ya habíamos dicho que superan el 30% de prevalencia en nuestra población, lo cual constituye 8.4% de la población global. Y además hay asociación de estos dos factores, hipertrigliceridemia más hipercolesterolemia, con HDL bajo, es decir, con hipoalfa lipoproteinemia, en un porcentaje importante de los pacientes, 50% de la población, de los pacientes totales que tienen hipertrigliceridemia. Es decir, esta triada lipídica se encuentra en una importante prevalencia en la población general de nuestro país. En cuanto al síndrome metabólico y sus perfiles dislipémicos, observamos distintos patrones. Destaco algunos de ellos. Inicialmente, el más frecuente patrón que encontramos es clínico y dislipémico. Encontramos obesidad, HDL bajo, es decir, hipoalfa e hipertensión. Ese es el patrón que se encuentra con mayor frecuencia en el paciente con síndrome metabólico. Y otro que es muchísimo más agresivo probablemente es el segundo, que se encuentra en un porcentaje también muy importante del 20.2%, se asocia a obesidad, HDL bajo y triglicéridos altos. Aquí no hay datos específicos de colesterol, pero muy probablemente este es el grupo específico que tiene síndrome metabólico y triada lipídica o dislipidemia heterogénica, como también se le conoce. Entonces, es un grupo muy importante de población que tiene una de las dislipemias que producen mayor problema de aterosclerosis en general. Les presento ahora datos en cuanto al cálculo de riesgo con baremos nacionales, y para ello echamos manos de los baremos del estudio Lindavista. El estudio Lindavista es un estudio hecho en población derechohabiente del ISSSTE del norte de la Ciudad de México y ha permitido tener ideas claras y concretas acerca de los perfiles lipémicos de este tipo de población en específico. Observen ustedes en el gráfico de la derecha cómo el puntaje de riesgo cardiovascular que se obtiene a partir del baremo Lindavista es muy similar y tiene un coeficiente de correlación cercano al 1 cuando se compara con el puntaje de riesgo del American College of Cardiology y del American Heart Association.
y también tiene una relación muy estrecha con la relación triglicéridos HDL como marcador de riesgo cuando se compara con los puntos específicos del baremo Lindavista con un coeficiente de correlación también muy alto. Es decir, tenemos herramientas nacionales que nos permiten también establecer nuestro riesgo poblacional, sobre todo en este perfil de pacientes con dislipemia aterogénica o triada lipídica, que son muy prevalentes, como ya vimos, en nuestra población nacional. Entonces, ahondemos un poquito en las cuestiones o la problemática nacional acerca del diagnóstico y tratamiento específico de las dislipidemias. ¿Cuáles son o se consideran en general requisitos de tratamiento para la dislipidemia? El objetivo general del tratamiento, sin lugar a dudas, es la prevención de eventos cardiovasculares. Ese es el fin último para que nosotros decidamos o no tratar las dislipidemias. Sin lugar a dudas, requiere de la existencia de programas oficiales y particulares de prevención. Es muy importante que hagamos diagnósticos tempranos. Si nos negamos esta posibilidad, estaremos llegando o estamos llegando en nuestro país al diagnóstico de forma muy tardía y estamos en el punto de que solo tratamos ya complicaciones asociadas a este problema. Entonces, es muy importante hacer diagnósticos tempranos. El siguiente rubro habla de lo mismo. Hay que detectar en forma temprana los factores de riesgo generales para este problema. Acceso a terapias farmacológicas es un punto sumamente importante. Es importante hacer diagnóstico, pero también contar con los elementos específicos que nos permitan controlar los niveles de lípidos y disminuir el riesgo cardiovascular. Para ello necesitamos tratamientos farmacológicos con comprobada eficacia y seguridad. Y poder tener la posibilidad de mantener los tratamientos en el largo plazo, siempre alcanzando metas estrictas de control. Entonces, esto es una tarea y labor tanto del médico como del paciente, como, sin lugar a dudas, del sistema de salud en general, que sea capaz de proveer de estos medicamentos en forma sostenida y en el largo plazo. Bueno, y la situación actual del tratamiento en nuestro país es, en cierta forma, preocupante. ¿Por qué? Porque a pesar de que sabemos la incidencia de este problema es muy alta en nuestro país, solo una pequeña proporción de la población es diagnosticada. Es decir, muchos pacientes quedan fuera del diagnóstico y, por lo tanto, fuera del tratamiento. Y de los que reciben tratamiento, solo una escasa cantidad de ellos alcanza realmente metas establecidas. Es decir, tienen tratamiento, pero es un tratamiento insuficiente. En datos del estudio Carmela se sabe que solo el 22% de los pacientes con criterios de riesgo cardiovascular elevado con indicación precisa para recibir estatinas se encuentran realmente en tratamiento farmacológico. Es decir, menos de un 4% de los pacientes que deberían de recibir tratamiento farmacológico lo están recibiendo actualmente, por lo menos en datos de la Ciudad de México del estudio Carmela. Estos son datos de la OMED, que es el Observatorio Mexicano de Enfermedades No Transmisibles. Ellos estudiaron a cerca de 1.800.000 pacientes correspondientes a 12.424 centros de atención de la Secretaría de Salud y observaron que 27% de esta población total tenía colesterol por arriba de 200 miligramos por decilitro, pero que solo el 34%, es decir, menos de la mitad de esta población, eran tratados durante 4 años o más. Es decir, algunos recibían tratamiento, pero lo hacían en periodos cortos de tiempo que sabemos que no redundan realmente en beneficio en el largo plazo para estos pacientes. Y solo 13.2% de los pacientes recibían estatinas, que son finalmente el tratamiento o la piedra angular del tratamiento de las dislipidemias, y de ellos 80% de los que recibían estatinas estaban en manejo insuficiente con una estatina de baja potencia como es la pravastatina. Entonces, sin lugar a dudas, un problema serio, poco atendido y mal tratado, sin lugar a dudas. Estos son lineamientos hechos recientemente por un grupo de expertos del ISSSTE y de nuestra sociedad, el ANSISTE,
en las que tratamos de simplificar las metas de tratamiento, y por eso me parece conveniente traerlas ante ustedes, hacer muy sencillo este aspecto y decir que en términos generales en todos los individuos o adultos la meta de LDL en miligramos por decilitro es menor de 130. Si el paciente tiene además diabetes, hay que llevar a metas de menos de 100 miligramos por decilitro. En pacientes con enfermedad coronaria ya establecida o eventos vasculares cerebrales o enfermedad arterial periférica establecida, la meta debe ser mucho más agresiva, llevando a los pacientes a menos de 70 miligramos por decilitro de colesterol LDL. Y en pacientes diabéticos con enfermedad coronaria, evento vascular cerebral o enfermedad arterial periférica ya establecidas, inclusive debemos de llevar a metas de tratamiento mucho más bajas, por debajo de 55 miligramos por decilitro. Es decir, dependiendo de la categoría de riesgo de nuestros pacientes, entre más alto sea el riesgo cardiovascular, mayor tendrá que ser la calidad del tratamiento que establezcamos para llevar a nuestro paciente a metas de control mucho más estrictas. Bueno, y concluyendo, podríamos decir que las enfermedades cardiovasculares son, sin lugar a dudas, la pandemia número 1 en importancia en la actualidad para nuestro país y para el mundo. Y es una pandemia que llegó para quedarse. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de este problema, diagnosticarlo y tratarlo en forma oportuna. La mortalidad cardiovascular continúa siendo la más frecuente tanto a nivel internacional como en nuestro país. No hay una causa de mortalidad que supere a las enfermedades cardiovasculares en este sentido. La prevalencia de dislipidemia en nuestro país oscila probablemente entre un 40 y 50% de nuestra población. Es decir, tenemos una prevalencia muy alta del problema y una grave situación en cuanto al pobre diagnóstico que hacemos y mucho más importante en cuanto al escaso tratamiento que reciben nuestros pacientes. La dislipidemia aterogénica o triada lipídica, que está constituida, como ya dijimos, por colesterol elevado, triglicéridos elevados y HDL baja, es un patrón muy frecuente en nuestro país y es una de las dislipidemias más aterogénicas y de más alto riesgo cardiovascular. Es otro aspecto que tenemos que tomar muy en cuenta. La dislipidemia se encuentra sin lugar a dudas subdiagnosticada y muy escasamente tratada en nuestro país. Y sabemos que se requiere de una mayor conciencia del problema y contar con programas sólidos para el adecuado diagnóstico temprano y específico de los problemas y procurar el establecer tratamientos adecuados para que realmente el paciente reciba la farmacoterapia que requiere para llegar a metas de control adecuado dependiendo de su estatus de riesgo cardiovascular inicial. Y con esto no me queda más que agradecer su atención y quedo al pendiente de sus preguntas y trataremos de resolver cualquier duda que tengan ustedes. Muchas gracias por su atención.